¿Qué piensas sobre el submarino turístico Titán que se hundió para ver el Titanic? Un poco morboso, pero, si no se fueron rápido, me pregunto qué le dijeron los otros pasajeros al CEO antes de que todos murieran. Los submarinos son jodidamente aterradores. Fin de la historia. Nunca podría hacer nada donde mi suministro finito de oxígeno se contara en horas. Sí, no me importa si tengo todo el dinero del mundo. 2 lugares a los que nunca iré son las profundidades del océano o el espacio. Eso da miedo como el infierno. Lo sé, entremos en este tubo de metal extremadamente claustrofóbico y hundamos a propósito cientos, tal vez miles de pies bajo el agua donde, si algo sale mal, incluso la pura presión del agua te matará si intentas escapar. Sí, no, puedes irte. El controlador de Logitech probablemente no los mató. Probablemente, en todo caso, por lo que entiendo, fue lo más confiable a bordo. Deberían haber ido con Mad Cats. Esas cosas podrían sobrevivir a un apocalipsis nuclear o 2 con nada más que el botón atascado original. Parece que se han ido, así que solo espero que implosione. La idea de estar atrapado en una pequeña lata de metal en el fondo del mar y arder en tu muerte durante días en la oscuridad total mientras te congelas lentamente o te asfixias hasta morir. ¿Qué podría ser peor? El terror y la desesperación total, el pánico y la claustrofobia, la culpa de un padre que trae a su hijo adolescente. Solo espero que haya sido rápido. ¿Sabes qué podría ser peor? De hecho, flotan en la superficie, ven la luz del día, pero aún se quedan sin aire. Porque la única salida es que alguien retire los pernos desde el exterior. Espero que haya habido un fallo catastrófico en cuanto la nave dejó de poder comunicarse con la nave nodriza que acabó con la vida de todos rápidamente y sin tiempo para el terror y el pánico. Hay tantos otros escenarios que podrían ser mucho peores. Hay 3 posibilidades. 1. Implosionó durante su descenso. 2. Están atrapados bajo el agua sin esperanza de rescate. 3. Está flotando en la superficie en algún lugar, pero todavía están atascados en el interior porque solo se puede abrir desde el exterior. Imagina estar en el fondo del océano sobreviviendo a un accidente en un submarino barato y luego logrando volver a la superficie solo para asfixiarte de todos modos porque hermano olvidó la manija de la puerta por dentro. Opción 4. El controlador de juego que usaron para la dirección se quedó sin energía y no tenían un sistema de dirección de respaldo, por lo que no pueden subir y salir a la superficie. Me pregunto si algún día habrá otro submarino turístico que baje a verlo, con 1 o 2 multimillonarios a bordo. Es probable que se intente algún tipo de operación de recuperación del cuerpo, pagada por el millonario, aunque obviamente sin mucha urgencia. Un par de millones es suficiente para contratar a una empresa con un ROV para instalar algún dispositivo de recuperación para al menos encontrarlo y colocar una placa allí o tratar de sacarlo. Como intentar escalar el Everest o estrellar tu helicóptero personal. Es una forma costosa de morir. Y entendieron muy bien los riesgos y aún así compraron el boleto y tomaron el viaje. Dado que todos son bastante ricos, me pregunto dónde se ubicarían en orden de riqueza relativa en el Titanic real. ¿El 1% superior de los pasajeros? ¿Los 10 mejores individuos? ¿Dónde estarían? Combustible de pesadilla. Soy extremadamente claustrofóbico y tengo miedo de ahogarme. Así que toda esa situación me da un ataque de pánico solo de pensarlo. Solo espero que haya ido rápido. Bueno, si ese es tu miedo, entonces definitivamente no quieres ver las imágenes de GoPro del buzo que nadó demasiado profundo y se ahogó. Todo en cámara. Antes de ver eso, no tenía idea de que podías nadar lo suficientemente profundo como para perder la flotabilidad. De modo que estarías más o menos parado en el fondo, incapaz de nadar de regreso. Bueno, han tenido la experiencia Titanic más auténtica en unos 100 años. No puedo creer que el recuento de muertos del Titanic siga aumentando. Creo que la compañía sumergible realmente dejó caer la pelota. Muchos elementos de diseño de la nave eran experimentales y se pusieron en servicio sin las pruebas adecuadas. El fabricante de la ventana la calificó en 1300 metros, que es menos de 1/3 de la profundidad de inmersión planificada.
El fabricante se negó a gastar el dinero para diseñar y construir una ventana de 4.000 metros. Soy biólogo marino y he tenido la suerte de participar en algunos viajes de investigación en los que hemos estado estudiando hábitats a profundidades de hasta 6.000 metros con ROV, vehículos operados a distancia. He tenido esta discusión con colegas y amigos antes, pero no veo ninguna necesidad práctica de sumergibles tripulados para este tipo de cosas. En investigación o turismo en la actualidad, muchos de los mejores ROV en estos días tienen múltiples cámaras con transmisiones de vídeo 4000 a la superficie. Algunos incluso tienen imágenes estereoscópicas en 3D. También están equipados con brazos manipuladores y otros equipos científicos para cualquier necesidad de su estudio. Compare esto incluso con los sumergibles menos dudosos como Alvin, y no veo el beneficio de enviar a un humano en un tubo, esfera de metal estrecho, etc., con una pequeña ventana de visualización cuando el robot podría proporcionar una ciencia mucho mejor, o una experiencia visual, en tiempo real con infinitamente menos riesgo. Aprecio que en este caso todo se trate de fanfarronear y de un montón de gente rica que quiere decir que fue al Titanic. Pero seguramente la gente pagaría por salir en un barco de investigación y ver hermosas imágenes en alta definición mientras el piloto del ROV navega el naufragio, con un 99% menos de riesgo de una muerte horrible. Mira, me subiría a un bote y vería en tiempo real un ROV explorar algo como el Titanic. Para mí sería una experiencia genial, seguro que pagaría por eso. Y sentiría que serían suficientes derechos de fanfarronear y una buena aventura para satisfacer mi deseo de novedad. Sería especialmente genial si pudiera conducir un poco el ROV. Entrar en un espacio pequeño y estrecho y bajar allí no suena divertido. Soy un marinero exitoso por la razón de que absolutamente no quiero estar bajo el agua. Puedo surfear, navegar, todo tipo de cosas de superficie sin problema. Pero la vez que hice snorkel en el mar de Cortés junto a un enorme acantilado con olas rompiendo en él, tuve pánico y no solté el bote en el que llegué y mi cerebro no superaba ni siquiera tener los ojos abiertos debajo del agua con una simple mascarilla en mi cara. Fue entonces cuando supe que probablemente nunca podré bucear, lo cual es un poco decepcionante. La gente sigue refiriéndose al hundimiento del Titanic como gente rica muriendo. La gran mayoría de las personas que murieron eran pobres o de clase media. Sí, los cruceros son grandes y solo las primeras cubiertas alrededor del exterior son prácticas para camarotes de lujo. Todo lo demás no tiene ventanas y está oscuro y tal vez incluso por debajo del nivel del agua. Los ricos no van a pagar los precios de los cruceros por esa experiencia. Los cruceros, en general, dependen de las clases media y trabajadora para funcionar, porque son ellos los que realmente financian el viaje, a través del volumen. El Titanic, al ser un crucero migratorio, se ajusta perfectamente a eso. También fue uno de los primeros cruceros de su tiempo. El lujo era un trato enorme y un gran punto de venta. Entonces, si bien era conocido y atraía a los ricos, requería una gran cantidad de pasajeros de clase media y trabajadora para funcionar. INVM el personal en el Titanic. El relato de Charles Joffin es realmente inolvidable. Todas las señales de advertencia estaban allí. Las demandas contra la empresa. Los ex empleados afirmando que los estándares de la empresa no eran lo suficientemente altos para una exploración de esta magnitud. El estado del tubo de muerte de metal antes del descenso. Esto es solo Challenier de nuevo. Pero en lugar de estar a millas de altura en la atmósfera con millones mirando, estaba a millas bajo el agua sin que hubiera nadie alrededor. La codicia de las empresas continuará condenando a la gente de manera horrible hasta el final de los tiempos porque las personas con más dinero del que podemos imaginar no escucharán a los que conocen la ciencia. Por mucho que encuentre todo esto ridículo, una cosa que sé con certeza es que el padre en ese submarino que trajo a su hijo con él seguramente lo lamenta ahora. Imagina ser el niño. Los adolescentes tienen la edad suficiente para comprender lo que está sucediendo y luego ver a todos los mayores que tú sumergirse en las 5 etapas del duelo por su muerte inminente. Creo que es bastante jodido que algunos ricos se hundieron y murieron y luego, 100 y tantos años después, lo hicieron de nuevo. La gente pagará mucho por la experiencia Titanic más realista jamás vista.
Creo que es más jodido que los 5 turistas multimillonarios desaparecidos reciban cobertura de noticias constante. Mientras tanto, 650 inmigrantes se ahogaron en un bote mientras la armada griega observaba. Y solo obtuvimos un día de cobertura de noticias. Los pasajeros del Titanic no eran solo gente rica. De hecho, la mayoría de las personas que murieron eran las más pobres, ya que a muchas se les impidió salir de sus pisos. Pagaron mucho dinero para morir. Me siento mal por ellos. Pero es un poco como cuando alguien va al encierro en España y es pisoteado por un toro. Por ejemplo, tenías que saber que había una posibilidad muy realista de que eso sucediera. No digo que merecieran morir ni nada, pero si no quieres hundirte, tal vez mantente alejado de los submarinos experimentales. Del artículo en una publicación anterior, contrataron a un director de ingeniería y lo encerraron durante todo el proceso de inspección. Se negó a entregar documentos en la ventana, que tiene una clasificación de 1300 metros y la inmersión del Titanic se lleva a cabo a 3962 metros. Se negó a permitirle escanear el casco en busca de fracturas mintiendo que no hay instrumentos que puedan escanear el casco en busca de cosas así. La empresa que operaba el submarino despidió al director de ingeniería, lo demandó y luego llegó a un acuerdo extrajudicial. Supongo que pensaron que es más fácil pagarle para que se calle, en lugar de arriesgarse a que salgan a la luz más acusaciones condenatorias. CEO proclamando en voz alta que, después de cierto punto, la seguridad es simplemente un desperdicio puro. Supuestamente, en 3 inmersiones anteriores perdió la comunicación, sin boya de sonda, sin localizador GPS a bordo. Estúpidas balizas localizadoras. ¿Quién las necesita? Es una manera triste de irse. No puedo imaginar lo aterrador que sería. Vi una entrevista con alguien que mostraba los controles y el interior del submarino. Y no podías pagarme para que me hundiera en esa cosa. Usaron literalmente un controlador de juego para controlar el submarino y, para ser justos, los controladores de juego pueden ser útiles para controlar cosas que no están relacionadas con los juegos. El ejército de los EE dijo que no funcionaba bien y que apenas podía jugar. Así que sí, está eso. Vi el interior del submarino y me estremecí involuntariamente. Solo de pensarlo me asusta. No puedo imaginar el horror sofocante de estar atrapado en esa cosa a miles de pies bajo el mar sin medios de salvación. Simplemente horrible. ¿Pensamientos? Triste. Y asumo que las demandas comienzan a volar y esa compañía nunca vuelve a enviar un submarino. Toda la logística de esta organización operativa aparentemente incesante me desconcierta absolutamente. Es un sumergible con una mezcla de equipos comercializados y componentes insignificantes de grado de consumo. Desciende solo a profundidades de 4000 metros sin ninguna propulsión adecuada o medidas de seguridad externas reforzadas. ¿Cómo? ¿Qué diablos estaban pensando estas personas? Un submarino tan pequeño y una operación tan desalentadora. Sin duda debería haber otro submarino acompañándolo. Por lo menos, una serie de drones no tripulados que están programados para seguir al submarino. Y tal vez tengan algún tipo de modo de emergencia que les permita flotar y alertar a la superficie. Simplemente. Nada de eso tiene sentido. Tal operación debería tener muchas más medidas de seguridad y protección. Como buceadores, se nos recomienda encarecidamente que no buceemos solos y que utilicemos siempre el sistema de compañeros. ¿Por qué diablos los pequeños submarinos privados no harían lo mismo? Además, ¿por qué no hay otro submarino listo para desplegarse de inmediato cuando ocurre una situación como esta? Entiendo que el dinero y la logística pueden servir como obstáculos. Pero si evita que la gente muera, la inversión vale la pena. Gran parte de esto solo grita producto mínimo viable, como si hicieran solo lo suficiente para que funcione, pero no exactamente práctico o seguro. La tecnología está ahí, la logística existe, se siente como si hubiera tantas esquinas cortadas. Creo que sí es cierto que la ventana no fue calificada para la profundidad del Titanic. Si es cierto que el casco del submarino mostraba desgaste. Y si es cierto que esperaron 8 horas para reportar los desaparecidos, entonces aquellos que tomó la decisión de enviar personas, incluido un joven de 19 años, a profundidades potencialmente fatales que la embarcación supuestamente no podía manejar,
Deben ser procesadas con todo el peso de la ley, si corresponde. Tengo curiosidad si todo fue señalado por los científicos pero negado por la financiación. Solo lo pienso por curiosidad morbosa. El director ejecutivo de la compañía de submarinos también está involucrado. Por lo que si firmó partes baratas o ignoró las advertencias. Ese es el último, nadie a quien culpar sino a usted mismo. Sin embargo, uno de los innumerables recordatorios de que el océano es, con mucho, el lugar más peligroso para los humanos en la Tierra, y tratar de jugar en él con vehículos presurizados y demás es simplemente rogar por morir en él. Espero que el submarino, o lo que quede de él, se encuentre pronto, pero teniendo en cuenta la cantidad de barcos y aviones grandes que han desaparecido por completo en el océano. No me sorprendería si nunca se encuentra. No hace falta decir que nunca me encontrarás metiéndome en un tubo de metal con otras 4 personas e intentando llegar al fondo del océano con él. Da miedo pensar en ello. Tengo un miedo enorme a los cuerpos de agua grandes y profundos. Así que solo pensar en que ese pequeño submarino pierde poder y se hunde en el abismo donde saben que están jodidos, si es que no implosionaron, simplemente. Diablos. No, infierno no, me siento tan mal por la gente a bordo y simplemente. Diablos. No, no quiero imaginarlo. La tragedia del Titán. Estas son algunas de las decisiones que ha tomado el CEO, uso de casco presurizado de fibra de carbono. Los recipientes enrollados de fibra de carbono tienen una tensión extremadamente fuerte y pueden resistir la presión desde el interior. Pero no está claro que también pueden soportar la presión desde el exterior. Lo que comprime las fibras, que no es el tipo de carga contra la que son fuertes. Además, cuando los compuestos de fibra de carbono fallan, no fallan gradualmente, sino que se rompen con un modo de falla catastrófico. Contrata deliberadamente técnicos jóvenes e inexpertos porque los jóvenes son más inspiradores. No hay expertos en la materia sobre operaciones submarinas y seguridad en el personal. No utiliza las lecciones aprendidas de la NASA y la comunidad de aviación en tragedias pasadas. Posible que el sistema de soporte vital atmosférico no haya sido probado. La profundidad de prueba de 4000 metros no se probó en el mar antes de la primera inmersión comercial. No hay forma de ventilar el casco de presión, es solo una botella sellada con una abertura que está atornillada con 17 pernos. Sin provisiones de respiración de emergencia, como velas, de oxígeno u otro equipo similar. No hay comunicaciones de voz, a propósito. El CEO odiaba ser interrumpido por las comunicaciones de voz cuando estaba en la zona durante una inmersión profunda. Por lo que las comunicaciones de voz se dejaron deliberadamente fuera del submarino. Las comunicaciones se perdieron durante las pruebas, pero luego se recuperaron durante el ascenso. Pero debido a que las comunicaciones se recuperaron después de perderse, esto se consideró algo normal en lugar de un problema grave que debía solucionarse. Entonces, cuando se perdieron las comunicaciones esta vez, la tripulación de superficie esperó 12 horas pensando que esto era normal antes de preocuparse y llamar a la guardia costera. Son 12 horas perdidas que nunca recuperarán. Teniendo en cuenta la noticia de que la empresa sabía que el submarino no estaba clasificado para 4000 metros y despidió al tipo que intentó dar la alarma. Estoy bastante seguro de que se encontró con el desastre mucho antes de llegar al Titanic. Han aparecido varios artículos que enumeran toneladas de problemas que harían que se produjera un accidente. Pero el puerto de visualización de vidrio que solo tiene una clasificación de 1300 metros es un gran problema. Era fibra de carbono, por lo que probablemente se hizo añicos en lugar de implosionar, por lo que los pasajeros morirían bastante rápido, si no instantáneamente, debido a la presión, dependiendo de qué tan lejos llegaran antes de que el vidrio se detuviera. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.